Muy bien, pues buenas tardes a todas y todos, presentes y ausentes, eh, asistentes o ponentes. Tenemos esta tarde un reto doble. Por un lado, el mantener el nivel de las ponencias que vamos a ir desgranando, pero especialmente también conseguir mantener el interés de todo el personal que está fuera, porque, bueno, la mecánica de las webconferencias parece ser que no consigue enganchar mucho a los asistentes. Así que os reto a todos a que tengáis unas intervenciones vibrantes, ¿de acuerdo? Bien, yo soy Pedro Alberto González, trabajo en la Agencia Vasca de Protección de Datos y me toca ser moderador de esta mesa que tiene por título Retos para el desarrollo de soluciones tecnológicas en la lucha contra el o la COVID. Vamos a contar en esta mesa virtual, con una doble o triple perfil de participantes. Por un lado, vamos a tener algunos participantes que proceden directamente de la administración pública, algunos participantes que proceden de la administración sanitaria y algunos participantes que proceden del ámbito privado. Todos ellos nos van a intentar facilitar una perspectiva sobre qué puede hacer la tecnología por nosotros a la hora de luchar contra la pandemia, que es el tema recurrente en el último año y pico. Y especialmente en esta mesa, además de ver qué es lo que aporta la tecnología, con el matiz de ¿y qué implicaciones tiene ello para la protección de datos personales?, que es lo que importa especialmente en el foro. Bien, es cierto que luego después cada uno tendemos a hablar de nuestro libro, pero ruego a mis colegas que siempre tengan presente este salpimentado de la protección de datos a la hora de ver de dar sus lecturas. El manual de protocolo de cualquier foro de este estilo dice que un buen moderador lo que tiene que hacer es pasar desapercibido, que no se le note y que los protagonistas sean los... Bueno, una vez voy a demostrar que no soy un buen moderador y voy a consumir unos poquitos minutos hablando yo también. El hecho de proceder de la Agencia Vasca de Protección de Datos y no de las autoridades de control, pues me obliga un poco a arrimar el ascua a la sardina en cuanto a lo que es la parte de protección de datos. ¿En qué sentido? Bueno, fundamentalmente en que a la hora de ver y analizar las aplicaciones, los proyectos que se han utilizado, bueno, tenemos un lado, el lado bueno y positivo, eficaz, de qué es lo que han contribuido a hacer, desde lo que es su finalidad principal, pero hay otros dos aspectos que siempre estamos teniendo mucho cuidado con ellos, que son los riesgos que son inherentes a estos propios tratamientos. Riesgos que pueden tener dos perspectivas. Por un lado, cuando hablamos de riesgos para la seguridad de la información, aquí estamos hablando de una componente fundamentalmente técnica dentro del mundo de la seguridad de la información, que es la realización de un análisis de riesgos que implica pues, ver cuáles son los activos que tenemos, las amenazas, las medidas, etcétera, etcétera. Y de ahí nos sale un producto final que son el plan de seguridad que tenemos que aplicar pues, para proteger la información. Bueno, en general el análisis de riesgo va a cubrir otras cosas que no son información, pero a nosotros lo que nos interesa es el foco de la información. Pero hay otro aspecto que también aparece en el Reglamento Europeo, que son las evaluaciones de impacto sobre la privacidad y que tienen en común con los análisis de riesgos en que la metodología subyacente es la misma en el fondo. Pero el objetivo, el foco en el cual se centran, son muy distintos. En el primer caso, en el caso de los análisis de riesgos para la seguridad de la información, estamos siempre situándonos en la hipótesis de ¿y qué pasa cuando pasa algo malo?
¿Cómo reaccionamos y cómo lo corregimos? ¿Cómo lo mitigamos? Es decir, ¿qué pasa si nos hackea la mafia rusa o tenemos un ataque de ransomware? Es decir, si los malos vienen a por nosotros. O tenemos empleados torpes, hay que preverlo. Eso es el ámbito de actuación de lo que son los análisis de riesgos para la seguridad de la información, tal como se entiende habitualmente. Pero cuando hablamos de las evaluaciones de impacto, estamos hablando de otra cosa. Y precisamente en el contexto de lo que hoy vamos a tratar, que son todas las medidas tecnológicas que se han ido desarrollando para contribuir en la lucha contra la COVID, precisamente en estos momentos, bueno, pues hemos tenido que inventar cosas y plantearnos escenarios que no teníamos anteriormente. Mar España lo ha dicho en su intervención cuando decía, bueno, el hecho de que tengamos un estado de alarma no quiere decir que se haya suspendido el derecho a la protección de datos. Sigue siendo vigente. Otra cosa es que no pongamos problemas y que no sea un obstáculo a la protección de datos para unas medidas eficaces. Bien, en ese contexto es en donde tiene sentido este otro metodología de análisis de evaluaciones de impacto sobre la privacidad, no de la seguridad de la información, sino sobre los derechos y libertades de las personas que aparecen ahí. En ese sentido, el objetivo en el que se centran las evaluaciones de impacto no es cuando pasa algo malo, sino ¿qué pasa cuando todo sale bien? ¿Qué pasa cuando todo sale tal como lo tenemos planeado? Y eso que tenemos planeado intrínsecamente puede tener algún riesgo. En estos instrumentos y en estas medidas que hay que tomar siempre tenemos que tener en cuenta el principio de legalidad y legitimación de los tratamientos que se vayan a hacer. En nuestro caso, pues la principal base de legitimación tendría que ser, bueno, pues el principio de legalidad, que tengamos una ley que, de alguna manera, nos dé soporte a estos tratamientos que desde los poderes públicos o la administración sanitaria se van a ir haciendo. Claro, cuando una ley lo dice, nosotros desde las autoridades, una vez que tenemos esa habilitación legal, pues tenemos que callar porque hay una habilitación legal y punto. Pero el reglamento europeo prevé que precisamente las evaluaciones de impacto pueden y deben hacerse en el momento de crearse, de tramitarse, los instrumentos jurídicos que van a servir posteriormente como base de legitimidad. Por eso es tan importante, y es una cosa que nosotros solemos recordar siempre, distinguir, por un lado, las medidas de seguridad, por si vienen los malos, de las medidas de protección de los derechos y libertades de las personas, suponiendo que todo vaya bien y lo hagamos tal como nos lo dice la ley. Pero esa ley debe de tener también, tal como prevé el Reglamento Europeo, una evaluación de impacto sobre la protección de datos de las personas desde antes de ser aprobada. Pretensión vana, porque con la temporada de sequía legislativa que tenemos y de inmovilismo en cuanto a toma de decisiones, que ni siquiera somos capaces de hacer un nuevo estado de alarma o de un instrumento que habilite en el ámbito sanitario estas circunstancias especiales, pues bueno, esto posiblemente sea una pretensión vana. Pero sí que quería dejarlo encima de la mesa. Y creo que ya me he pasado de la paciencia de mis compañeros a la hora de hacer la introducción. Bien, de los ponentes que tenemos, el primero que va a intervenir va a ser Santiago Graña. Santiago Graña es licenciado y doctor en informática por la Universidad Politécnica de Madrid. O sea, es tecnólogo, como lo soy yo y como lo son varios de los participantes en la mesa. Actualmente ocupa el puesto de subdirector de impulso de la digitalización en la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la SEDIA famosa, del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. En definitiva, quienes se han encargado de desarrollar la aplicación Radar COVID que tanto nos ha ocupado en los últimos tiempos. Santiago, bueno, pues nos va a dar una visión privilegiada de primera mano, de protagonista, de todo esta herramienta que ha jugado un papel
creo que tan importante. Ya lo veremos. Bueno, él ha sido miembro del equipo de Radar COVID y, bueno, todas las aplicaciones que ha desarrollado desde ese día. Bueno, su experiencia anterior es muy larga, quiero decir, no es un recién llegado, tiene 12 años de experiencia en el sector privado, 15 en la Administración General del Estado, ha estado anteriormente en la Secretaría General de Administración Digital. Bueno, tiene un currículum impresionante. Santiago, te voy a dar el turno ya para que empieces explicándonos un poco qué es lo que hacéis, qué es y para qué sirve la Secretaría General de Administración Digital, cómo os ha afectado estas tareas, si bueno, habéis tenido que cambiar mucho el enfoque, cuando quieras. Sí, pues muchas gracias, Pedro, y un sincero agradecimiento a la Sociedad Española de Informática de la Salud por dejarnos participar en este foro de seguridad y protección de datos de salud, que por cierto cumple mayoría de edad, o sea que doble enhorabuena. Disculpad por este formato mixto, pero presencial y virtual, pero en fin, con las agendas tan complicadas que tenemos, la verdad es que me ha sido imposible estar con vosotros como hubiera deseado inicialmente. Y un saludo a los participantes de la sesión de debate y a los asistentes en general. Efectivamente, formo parte actualmente de la Secretaría General de Administración Digital. Es un organismo que muchos de vosotros conoceréis, de la Administración General del Estado, que está fundamentalmente orientado a la digitalización de esta Administración General del Estado y también a proyectos de digitalización en el conjunto de las administraciones públicas. Desarrollamos servicios e infraestructuras comunes un poco con el objetivo de que no se reinvente la rueda, ¿no? Como ha podido sí ocurrir en el pasado. Y proporcionamos estas infraestructuras, pues por ejemplo, para garantizar el cumplimiento de las leyes 39 y 40, que sabéis que consagran la relación digital por defecto, no única ni obligatoriamente, pero sí por defecto de ciudadanos y empresas con las administraciones públicas. En ese sentido, desarrollamos pues, sistemas de expediente electrónico, de archivo electrónico, factura electrónica y, como digo, con el resto de administraciones públicas, pues sistemas como el intercambio de registros o el sistema centralizado de notificaciones electrónicas. En enero, el presidente del Gobierno presentó la estrategia, el plan de digitalización de las administraciones públicas 2021-2025, donde la Secretaría General de Administración Digital juega un papel fundamental. Es nuestro libro de mesa, de referencia, ¿no? Y sobre todo tiene muy importante en este horizonte pues la financiación adicional del Fondo de Recuperación y Resiliencia, ¿no? Que son 3.200 millones para este plan. Por tanto, se ve la importancia que va a tener la digitalización del sector público, incluso como una palanca económica, ¿no? No en vano nos hemos integrado en esta legislatura por primera vez en el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, pues para dar una idea de que este paso de digitalización del sector público es bueno en general para la economía, ¿no? Por lo demás, mencionaba la SEDIA, formamos parte de la Secretaría de Estado de Digitalización, que junto con nuestra hermana Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, pues impulsan en el Ministerio el plan de digitalización nacional que se ha venido también a llamar España Digitalmente 25 y que lo presentó el presidente del Gobierno el pasado año, ¿no? O sea, pensando un poco en la digitalización de la industria, en la capacitación digital tanto de empleados con formación continua como de estudiantes y la digitalización del sector público. Aquí va a haber también una importante inyección económica de 70.000 millones de euros del plan de recuperación que fundamentalmente se va a destinar a transformación digital, ¿no? y economía verde. Y me mencionabas que cómo nos ha cambiado el trabajo durante este periodo, ¿no? Durante la pandemia. Pues mira, desde luego nadie ha querido la pandemia, pero yo creo que también hemos visto cómo esta crisis la hemos convertido en oportunidad. Por ejemplo, llevábamos en la Administración General del Estado varios lustros intentando desarrollar un modelo de teletrabajo y de repente nos hemos encontrado en marzo del pasado año con el mayor piloto de nuestra historia, ¿no? De teletrabajo. Ha sido un teletrabajo a la fuerza
en modo crisis y, por supuesto, mejorable, pero yo creo que las infraestructuras han funcionado, los sistemas de conexión remota, las videoconferencias. Hemos visto cómo las plataformas que daban servicio a ciudadanos y empresas han tenido un ascenso espectacular y han estado ahí, ¿no? Yo he recabado algunas cifras como el sistema de registro electrónico de documentos pues se ha multiplicado por 2, ¿no? Un 217%, perdón, por 3 respecto al año anterior, ¿no? a 2019. El sistema clave ha aumentado en un 100% la identificación de ciudadanos y empresas en trámites electrónicos. En definitiva, todos los sistemas han sufrido un ascenso en el volumen y bueno, pues han estado funcionando. Desde la SGAT, desde la Secretaría General aparte, hemos contribuido a organismos bueno, pues en esta pandemia a ofrecerles soluciones. El SEPE, por ejemplo, nos solicitó a las empresas que las solicitudes de expedientes de regulación temporal de empleo se remitieran a través del registro electrónico común porque no tenía un procedimiento específico en la sede y hemos recibido cientos de miles de esas peticiones. Al Ministerio de Justicia le habilitamos un sistema de reporte de registros civiles de comunicación de fallecimientos con frecuencia diaria. Y, en definitiva, hemos estado también en colaboración con el Ministerio de Sanidad, que nos encargó pues, un conjunto de soluciones tecnológicas de las cuales ahora hablaremos, desde un asistente virtual entrenado con cientos de preguntas para responder 24/7 a dudas de los ciudadanos sobre la pandemia, a la aplicación Asistencia COVID, que es una aplicación que permitía un triaje básico de síntomas para poner en conocimiento de los servicios públicos de salud a aquellos usuarios que eran compatibles con el virus. Y bueno, Radar COVID que has comentado con el rastreo automatizado de contactos y que podemos declarar un poquito más adelante. Muchas gracias. Bueno, veo que no os habéis aburrido este año. Habéis tenido una temporada divertida, ¿verdad? Oye, pero volviendo a lo que ha sido un poco el tema, si quieres, estrella desde la perspectiva de esta sala, que es la aplicación Radar COVID. ¿Podrías contarnos cómo fue la fase de concepción de la herramienta? O sea, más allá de la parte técnica de construcción, la parte de concepción, porque realmente la aplicación Radar COVID es muy distinta de las primeras experiencias piloto o sea, las primeras setas que fueron saliendo, que estaban muy basadas en la geolocalización o en unos datos de identificación fuertes. Y en cambio el enfoque que hicisteis vosotros, siguiendo la estela que venía un poco de Europa, pues era mucho más respetuosa e incluía cuestiones que, por lo que veo, habéis tenido en cuenta, como son los principios de privacidad o protección de datos desde el diseño y por defecto. ¿Es así como lo habéis? Esta fase de concepción, ¿podrías explicarnos un poquito más? Bueno, evidentemente esta aplicación forma parte de estas aplicaciones que están en la categoría denominada de rastreo de contactos. El virus, el coronavirus, el SARS-CoV-2 es muy contagioso y ante epidemias o pandemias, pues los procedimientos de rastreo manual que llevan a cabo los servicios de epidemiología de los servicios sanitarios públicos de salud, pues se quedan cortos. Por tanto, el utilizar estas herramientas digitales para intentar impedir las cadenas de transmisión era una cuestión que estaba al alcance, ¿no? Porque las tecnologías hubo que afinarlas, pero las tecnologías de base estaban ahí. Es cierto que estas aplicaciones de rastreo de contactos se vieron primero en países asiáticos, ¿no? Bajo otras premisas que aquí en Europa no se entenderían, una localización fuerte vía GPS, en algunos casos un uso obligatorio. También es cierto que estas aplicaciones venían acompañadas de otros servicios en esos países, pero cuando esto se importa a Europa, pues nosotros, particularmente España, hacemos un análisis de si debíamos de utilizar pues este tipo de tecnologías como GPS o incluso si tenían que ser de uso obligatorio.
Hicimos un piloto en La Gomera a finales de junio, que recordaréis del año pasado, primeros de julio. Fue un experimento simulado de 3 semanas donde intentamos medir con un prototipo de la aplicación que luego ha sido muy parecida a la aplicación que pusimos en agosto en marcha, donde medimos parámetros de usabilidad, de experiencia de usuario, de percepción de la privacidad que tenían los usuarios. Y esto lo hicimos a base de entrevistas y también de rellenar formularios que estaban disponibles en esta aplicación piloto, ¿no? La verdad es que el piloto fue un éxito. Conseguimos en San Sebastián de la Gomera pues, un 30% de adopción. Era un municipio de 10.000 habitantes. Epidemiológicamente, el análisis reveló que mientras que el rastreo manual aportaba pues, en media como 3 contactos estrechos que podía haber tenido una persona que declaraba un positivo o que era testada positiva, pues mediante estos mecanismos automatizados se podía notificar a más del doble, a 6,4 personas en media. De hecho, hicimos un artículo científico que se publicó en Nature Communications a primeros de este año, ¿no? Por tanto, teníamos, digamos, un piloto que nos permitía abordar con garantías el desarrollo, ¿no? Dentro de lo que era el análisis, el planteamiento de la solución, desde luego, se debatía si tenía que ser un enfoque de rastreo de contactos de lo que se llama descentralizado o centralizado. Descentralizado significa que la información que se intercambia en los teléfonos móviles para registrar los contactos se va a almacenar única y exclusivamente en el móvil del usuario, y nos pareció que ese era el enfoque más adecuado, ¿no? Por tanto, no teníamos datos identificativos de ningún tipo que se recogieran en servidores centralizados, como sí hicieron otros países como Francia y Hungría en el enfoque europeo, ¿no? Desde instituciones universitarias, particularmente la Escuela Federal Politécnica de Lausanne, desarrolló a principios del año pasado un protocolo que garantizaba la privacidad y podía ser implementado en teléfonos móviles, que era el protocolo descentralizado de P3T, y esto lo recogió Google y Apple, si recordaréis, y en abril anunciaron una alianza para hacer un componente en el sistema operativo iOS y en Android que estuvo disponible el 20 de mayo del año pasado para que los países que quisieran pudieran desarrollar soluciones de rastreo de contactos con este enfoque descentralizado. Entonces, a eso nos lanzamos. Por supuesto, hubo que tener en cuenta muchas otras cuestiones de tipo lenguas cooficiales, lenguas extranjeras más comunes, un sistema accesible, utilizable, una interoperabilidad necesaria con los servicios públicos de salud de las comunidades autónomas, porque juegan un papel fundamental a la hora de entregar códigos a quienes han recibido una prueba positiva para que los ingresen en la aplicación y puedan desencadenar los mecanismos de aviso a usuarios que hayan estado en contacto estrecho con ellos, y también una interoperabilidad europea, ¿no? Que a día de hoy pues tenemos con 16 países de nuestro entorno, de la Unión Europea. Ha sido un proyecto con unos plazos muy exigentes, pero bueno, yo creo que al final tenemos una solución que funciona, que está diseñada con los principios que denominamos de privacidad por diseño. No identificamos al usuario de ninguna manera, ningún dato personal, ni ninguna identificación del dispositivo, ni localización. Intercambiamos identificadores que son aleatorios y que, de nuevo, no están ligados a la identidad de la persona y que cambian cada pocos minutos. Bueno, y en definitiva, hemos también hecho un ejercicio de transparencia. El Comité Europeo de Protección de Datos pedía que se publicaran las evaluaciones de impacto a las que antes has hecho mención, y lo hicimos junto con el análisis de riesgos, y publicamos también el código fuente. La verdad es que fue un ejercicio muy especial para nosotros. Tampoco, hay que decir, teníamos costumbre de publicar los códigos fuente de todos nuestros sistemas, y mucho menos los análisis de riesgos, que los veíamos percibidos como un documento confidencial a la organización para no dar pistas a terceros, ¿no?, de cuáles eran las vulnerabilidades que habíamos identificado o las posibles amenazas. Bueno, pues en definitiva ha sido un camino muy particular con esta aplicación, pero bueno, creo que ha merecido la pena.
Sí, bueno, en ese sentido, subrayo algo que acabas de decir. Efectivamente, si cualquiera de ustedes accede a la página web de la aplicación Radar COVID, en la parte de documentación encontrarán allí descargables un análisis de riesgos de la aplicación y una evaluación de impacto. Sí que es cierto que, vamos, yo supongo, estoy seguro de que vosotros tendréis una versión interna más completa, pues porque lógicamente pues en el análisis de riesgos no están toda la ristra de amenazas que se han hecho pues con la herramienta Pilar, que es bastante farragosa de manejar y de entender. Pero lo sustancial, lo que es el análisis de riesgos, sus conclusiones, están allí disponibles. Yo los he utilizado varias veces y es efectivamente un ejercicio de transparencia por el cual os felicito. Si lo he entendido bien, el funcionamiento de la aplicación, bueno, digo si lo he entendido bien porque como yo no he estado contagiado y aunque la tengo instalada, no he tenido ocasión de ponerla en práctica real. Pero si he entendido bien, efectivamente, el intercambio, o sea, el seguimiento de contactos se basa en que haya muchas aplicaciones instaladas, todo el mundo la tenga y, por lo tanto, detecte cuando llevas más de 15 minutos en contacto con alguien cerquita y tal. Y luego la vinculación se produce a través de los códigos que facilitan las administraciones sanitarias. Para que esto funcione, aquí, por lo que estoy viendo, hay dos componentes que tienen que funcionar perfectamente engrasados. Uno, tiene que haber una masa crítica de usuarios de la aplicación suficientemente importante, porque si no, que se la instale una persona aislada por cuenta, pues no tiene ninguna virtualidad. Y dos, tenéis que contar con la cooperación necesaria de las administraciones sanitarias de las comunidades autónomas para que estos códigos fluyan y vayan de una vez. ¿Qué tal os ha ido esta parte de cooperación tanto de la ciudadanía como de las administraciones sanitarias a la hora de adoptarlo? ¿Habéis encontrado muchas barreras? ¿Cómo os ha ido? Bueno, a ver, yo creo que haciendo una evaluación del proyecto, pues tanto en un sentido como en otro, obviamente hay oportunidades de mejora. Es cierto que es una aplicación que nunca nos planteamos que fuera obligatoria. O sea, yo creo que no se entendería en España o en países de su entorno que la aplicación fuera obligatoria. Ni siquiera podía ser instalada en el conjunto total, ¿no? En el 100% de los teléfonos móviles, porque había una tecnología de Google y Apple que es cierto que funciona en el 90% del parque de aplicaciones móviles, pero no en todos. Y, por supuesto, es una aplicación que tiene un efecto red que cuanto mayor adopción tenga, más contribuye a reducir las cadenas de contagio. Nosotros, nuestro objetivo era pues, llegar al 20% de adopción, ¿no? Donde los estudios nos decían que se podía conseguir un 30% de reducción en las cadenas de contagio. Hemos trabajado mucho con la Fundación ONCE y con el Comité Español de Personas con Discapacidad, CERMI, en mejorar la accesibilidad para aumentar el conjunto de adopción. Hemos tenido mucha presencia en redes sociales, en prensa, en televisión y en radio. Y a día de hoy hemos conseguido 7,3 millones de descargas. Estamos razonablemente contentos, pero es cierto que el conjunto de descargas no significa el número de aplicaciones que están actualmente activas, que se pueden ver reducidas pues fácilmente a un 50% en estos momentos. Y en relación a la cooperación con las comunidades autónomas, hemos tenido un proyecto con una implantación, con una agenda tremenda, muy acelerada. Se ofreció a primeros de agosto a las comunidades autónomas y el grueso se incorporó durante agosto y durante septiembre al sistema, que son plazos, digamos, que en proyectos multilaterales con comunidades autónomas, pues son plazos, ya veis, muy apretados. De hecho, hay que decir que en un Estado tan descentralizado como el español, tan federal, en los grupos de trabajo que tuvimos con comunidades autónomas, al principio se hablaba incluso de desarrollo de aplicaciones por cada comunidad autónoma, que no veíamos que fuera, digamos, la línea, el hilo conductor en otros países de nuestro entorno. Y después de más de una discusión, pues finalmente adoptamos la estrategia de una única aplicación a nivel nacional y pues obviamente ha precisado también de los servicios públicos de salud de un esfuerzo, y yo quiero agradecerles
el esfuerzo que han hecho de organización interna, de los desarrollos necesarios para que los códigos llegaran a los ciudadanos que tenían estas pruebas positivas. Es cierto que ha habido un desarrollo desigual en el conjunto de las comunidades autónomas, pero creo que en general ha tenido muy buena acogida. Muy bien, muchas gracias, Santiago. Vamos a ver si consigo darle un poco más de ritmo a eso para que el tiempo pues, nos llegue bien. Antes que nada, una cuestión de orden. Para aquellos que están siguiendo la sesión virtualmente, disponen de un chat que en el caso de que quieran plantear alguna cuestión, pues pueden hacerlo a través de ahí y al final yo lo miraré y veré cómo lo puedo trasladar. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para que sepáis que eso se puede hacer. La segunda participante va a ser Inmaculada Moro. Inmaculada es diplomada en enfermería por la UPV, especialista en salud mental y tiene un máster universitario en planificación y gestión sanitaria para directivos por la Universidad Europea. Bueno, actualmente ocupa el cargo de subdirectora y asesora de enfermería en la Dirección de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud. Bueno, tiene también una dilatada experiencia, aunque su juventud evidente pudiera parecer que no. Engaña mucho. Y ella ha tenido la responsabilidad, dentro de lo que es toda la coordinación del colectivo de enfermería, y especialmente en la atención primaria, de bueno, pues lidiar con todo lo que han sido los famosos rastreadores en el ámbito del País Vasco. ¿Podrías contarnos cómo ha sido brevemente la parte puramente sanitaria, si quieres, y lo que ha supuesto esta dedicación específica a hacer el seguimiento de contactos, etcétera? Bueno, está en rojo. Sí, se me oye, ¿no? Bueno, nosotros en Osakidetza un poco el abordaje general que hemos hecho durante la pandemia ha sido el entender la comunidad y entender nuestra población como una única comunidad. Es decir, nosotros ya es verdad que veníamos con una trayectoria de trabajo corporativo, ¿no? de entender el sistema vasco de salud como un sistema que se desarrolla en base a una estructura implantada en todo el territorio a través de nuestras organizaciones sanitarias integradas, y esa red asistencial es un poco la base en la que hemos podido apoyar todo lo que ha sido nuestro desarrollo de la atención a nuestra población en la pandemia. Eso ha sido muy importante porque hay elementos que han de ser corporativos porque solo se pueden entender así, ¿no? Entonces, todo lo que vayamos a hacer, a plantear sobre nuestra población, pues tiene que tener criterios de calidad y de equidad, ¿no? Independientemente de que un ciudadano o una ciudadana viva en una población urbana, rural, dispersa o no, ha de tener las mismas oportunidades y desde luego la misma atención. Entonces, bueno, eso ha sido un punto yo creo importante porque desde ahí es donde hemos abordado un poco todo el sistema en cada una de las fases. Yo la vigilancia de casos y contactos, en el programa que se ha desarrollado allí, no se puede desvincular de la red de diagnóstico biológico, ¿no? Porque cuando hablamos del rastreo, en lo primero en lo que tenemos que identificar es quién es positivo. Y para llegar a quién es positivo, previamente ha tenido que alguien solicitar una atención o establecer una estructura y ha tenido que hacer un diagnóstico. Otra característica fundamental que determina muchísimo los sistemas de rastreo es la rapidez. O sea, el objetivo fundamental del programa de vigilancia del rastreo es cortar cadenas de transmisión, evitar que la enfermedad y el contagio progrese. Por lo tanto, cuanto antes cortemos esa cadena de transmisión, antes cortamos esa propagación de la enfermedad. Entonces, ese ha sido otro de los elementos claves, tanto la rapidez en el diagnóstico como en la notificación, que sería otra clave. Es decir, es muy importante que nosotros sepamos quiénes son positivos, pero sobre todo es muy importante que las personas sepan que son positivas. Entonces, también establecer desde la propia red de diagnóstico tanto la capacidad para desarrollar test de diagnóstico, bien PCRs, antígenos que se han incorporado posteriormente, ahora se está trabajando con el test de saliva. Ha tenido que hacerse un esfuerzo, si nos acordamos cuando se inició la pandemia, los primeros casos en
febrero del año 2020 nosotros no hacíamos ninguna PCR y las primeras muestras se trasladaban a Madrid. De ahí a poder llegar a desarrollar, pues en nuestro caso, pues creo que somos una de las comunidades que más PCRs realiza, pues haciendo el orden de 13.000 o 14.000 PCRs diarias, ¿no? Y eso supone comunicar a 13.000, 14.000 personas en el tiempo en el que ese test o ese resultado sale del laboratorio a su teléfono móvil que es positivo, ¿no? A partir de ahí, pues empezamos con la notificación de quién es positivo y a partir de ahí, como ha sido un poco el criterio en toda la pandemia, que hemos ido aprendiendo según hemos ido viendo las necesidades que nos iban surgiendo, ¿no? Porque, bueno, el reto de este proceso pues, ha sido abordar desde la incertidumbre y desde el desconocimiento a futuro, pues ir solucionando los problemas que nos iban surgiendo, ¿no? Entonces, bueno, a través de ese sistema, desde la red de laboratorios que automáticamente, en el momento en que valida el resultado, comunica al ciudadano o ciudadana si es positivo, después pasamos a si es positivo, si es negativo, después pasamos a si es positivo, qué tiene que hacer, si se tiene que aislar, y después pasamos a que, junto con su positivo y su notificación y las recomendaciones iniciales, le podamos incluir el código del radar COVID, como decíais, para que en ese momento lo pueda incluir en su teléfono y pueda seguir la rueda, ¿no? Entonces, bueno, al mismo tiempo que esos positivos se comunican a las personas, se comunica a la red de vigilancia. Nosotros tenemos una red de vigilancia, bueno, global, que desde el ámbito comunitario se trabaja desde atención primaria, bueno, está siempre vinculada a salud pública, que es quien lo lidera a nivel funcional, pero se apoya en la estructura de Osakidetza, en la estructura de la atención sanitaria, y desde las propias organizaciones tenemos los equipos de rastreo, están liderados por enfermeras con competencias en salud pública y que también se coordinan con la parte laboral, con SALAM, que es el Instituto Vasco de Vigilancia de la Salud Laboral para las empresas públicas, con las unidades de salud laboral de Osakidetza, con los servicios de medicina preventiva y que también desde salud pública en las unidades de vigilancia epidemiológica se vigila el entorno de las residencias sociosanitarias. Con eso hacemos ese englobado de vigilancia global a toda nuestra comunidad. Y desde ahí, bueno, pues todas las herramientas son importantes y todas las herramientas aportan para el objetivo final, ¿no? Yo creo que lo que comentábamos, ¿no? Nosotros tenemos experiencia con Radar COVID. En nuestro caso, cuando llegó la aplicación a Euskadi, bueno, sí que igual no fuimos de los primeros a los que llegó, fuimos un poco más de los últimos porque hubo una cuestión lingüística que para nosotros es muy importante. Pero bueno, una vez que lo que establecimos es incorporarla a nuestra red de vigilancia y se gestiona desde ahí. No incorporamos el circuito hacia atención primaria, sino que desde nuestra propia red de vigilancia comunitaria se ponen en contacto con las personas que declaran ser positivas a través de la aplicación. Tenemos, bueno, es verdad que hubiera sido deseable quizás una mayor implantación, ¿no? Una mayor utilización, pero bueno, nuestros datos es que un 6,29% de las personas que han sido detectadas como contactos estrechos a través de la APP han sido positivos, ¿no? Y hemos podido detectar algunos casos también a través de la aplicación. Perdona, ¿puede repetir el porcentaje de personas que habéis detectado a través de la aplicación de contactos? Un 6,29% de las que se han identificado como contactos estrechos. Hay más llamadas o más alertas que no se verifica realmente que haya habido una exposición de riesgo, pero de las que se contabilizaron que fueron una exposición de riesgo, un 6,25%. Ahí hay veces hay cribados poblacionales que no tienen ese porcentaje de éxito. Bueno, o sea, es una buena cifra desde vuestro punto de vista, es una valoración positiva. Respecto de las vacunaciones, que ahí, bueno, pues también quizás costó un poquitín coger el ritmo, pero todo lo que ha sido la parte de la gestión de las personas, ¿habéis contado con alguna herramienta que merezca la pena destacar para su gestión? Bueno, yo creo que la vacunación, que también es poblacional, volvemos un poco al inicio, ¿no? O sea, al final todo el enfoque que lo haces sobre toda la población. Depende un poco también de dónde partas, de nuestras propias estructuras, historia clínica, nos da bastante respuesta, ¿no? Una de las cuestiones claves dentro de la vacunación son las poblaciones, Diana, o sea, el poder tener
una población diana adecuada, actualizada, es fundamental tanto para los llamamientos como para hacer luego todo lo que es el análisis del seguimiento de las coberturas, ¿no? Nosotros utilizamos ya los cuadros de mando que teníamos en nuestros sistemas de Business Intelligence para medir los resultados, hacer el seguimiento también de estas poblaciones. Y luego hay otros elementos que son muy importantes y que yo creo que han sido muy importantes en toda la pandemia, que es la comunicación con la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo la comunicación no presencial. Por ejemplo, en la vacunación hay un elemento fundamental que determina mucho el ritmo, que es la cadencia en la que te llegan las vacunas. Si tú quieres poner las vacunas muy rápido, no solamente tienes que tener enfermeras que vacunen, que las tenemos, sino que tienes que tener sistemas de citación que te permitan, con garantía, que las personas acudan. Si las enfermeras pueden vacunar pues, la cifra que sea, o si queremos poner 40.000 vacunas en 2 o 3 días, no solamente necesito las vacunas, necesito las enfermeras, necesito a la ciudadanía dispuesta a ser vacunada, y eso también supone tener que tener una planificación previa de hacia qué población te diriges y hacia qué sistema de citación y de llamamiento realizas, para que al mismo tiempo puedas tener un mayor aprovechamiento de la vacunación, ¿no? Entonces, bueno, es también un reto muy complejo. Eso es quizás la cara y la cruz de esta pandemia, ¿no? Yo creo que ha sido un año, o está siendo un año de trabajo muy duro y muy difícil, pero también hacemos cosas que hace año y medio no nos hubiéramos planteado, ¿no? O sea, el reto es impresionante. Respecto al tema de las vacunaciones, una cuestión que tiene que ver con nuestro ámbito de la protección de datos, ¿habéis hecho un seguimiento también de lo que podríamos llamar los objetores? No los antivacunas, sino los objetores, las personas que por una u otra razón médica, razón de oportunidad o razón de convicción, pues no se han vacunado. ¿Habéis hecho también, reflejáis esa información? Sí. Y ligado a eso, ¿habéis tenido algún problema en protección de datos de alguien que haya...? Bueno, normalmente la vacunación es un acto asistencial que se registra, como otras vacunaciones, se registra en historia clínica. Entonces, bueno, nosotros en nuestro sistema de historia clínica registramos la vacuna del COVID, pues bueno, con los criterios, y además, bueno, viene muy marcado también por el Ministerio, con los datos que se tienen que son los datos que al mismo tiempo se transmiten. Y también se solicita que se recojan los no vacunados. Sí que se recogen. Hay también, en general, para que ese dato sea bueno o sea fiable, depende un poco de dónde lo extraigas, ¿no? Si haces una citación proactiva, si llamas a las personas directamente, te van a decir los que no rechazan las vacunas, que hay un porcentaje. Es muy variado el origen. Es verdad que hay para algunas personas, es una cuestión, pues bueno, de posicionamiento personal o filosófico, pero luego, por ejemplo, en personas muy mayores, pues porque consideran las familias que, bueno, pues que no merece la pena o que no les quieren alterar, o bueno, hay veces que es una imposibilidad concreta. Otras veces las personas se lo piensan y una negativa inicial no es una negativa definitiva y luego pueden cambiar de idea. Entonces, bueno, es un dato que también hay que tomarlo igual un poco con una cierta perspectiva. Pero una vez que la negativa es clara, sí se registra. Cuando se utilizan otros sistemas de citación web, bueno, pues el que no quiere no coge cita y entonces, bueno, ahí te queda un poco un porcentaje menos concreto. Y por último, respecto de las consultas no presenciales, que, bueno, pues ha sido una necesidad que se evidenció hace ya pues, 1 año y pico y efectivamente pues hubo que empezar a hacerlas cuando antes era una cuestión meramente anecdótica y en cambio ahora se han generalizado completamente, ¿no? Claro, las consultas no presenciales inicialmente pues eran muy sencillas, teléfono y punto. Pero lógicamente para esta escala no es así. Entonces, ¿cómo estáis abordando las consultas no presenciales? ¿Pensáis que es una solución que ha venido para quedarse y por lo tanto hay que darle una continuidad y por lo tanto pensar buenas soluciones? ¿Estáis pensando en otras formas que no sea el mero teléfono? Bueno, sí que estamos trabajando con ello. Yo creo de lo que dices, es un poco todo lo que dices, es así. O sea, yo sí creo que es algo que ha venido para quedarse. Yo creo que aprendizajes de esta pandemia es que hay formas de hacer las cosas que son más ágiles y más sencillas para la ciudadanía y a veces también para el profesional, pero también tiene que ser algo que esté regulado y es algo que esté bien identificado y bien realizado, ¿no?
aquello que en un momento determinado suplíamos al inicio de la pandemia con el teléfono, porque era el elemento, y el teléfono en esta pandemia ha sido fundamental. Cuando hablábamos antes de la vigilancia de casos, pues bueno, 130.000 personas confinadas en su casa son 130.000 personas a las que solamente te comunicas por teléfono. Pero más allá de eso, yo creo que tiene que haber sistemas que desarrollen no solamente la llamada, sino que realmente puedas hacer una entrevista, una valoración asistencial. Para que pueda sustituir el acto asistencial tiene que cumplir algún criterio más. Y nosotros sí que estamos trabajando con ello para dar a los profesionales herramientas, pero que al mismo tiempo tienen que ser muy accesibles para la ciudadanía, fáciles y que se puedan conectar y mantener también los criterios de seguridad. Estamos en ello. Estamos en ello, sí. Bien, la tercera participación que tenemos, le tengo que agradecer especialmente, es Ignacio Laje de Llera, y ayer mismo ni él ni yo sabíamos que iba a participar. Pero las cosas han venido así rodadas y él ha dicho, ¿qué leches? Pues sí. Y entonces, pues, ni él ni yo sabemos exactamente de lo que va a hablar. Pero hemos pactado, en el contacto que hemos tenido, dar una visión. Bueno, desde otra perspectiva, lo mismo que hemos dado primero la visión general desde quien ha sido el promotor de una de las iniciativas estrellas de este último año, desde la Administración Central, hemos visto una visión desde una comunidad autónoma con un sesgo asistencial fundamentalmente, y ahora vamos a darle una visión desde otra comunidad autónoma, desde el Servicio Andaluz de Salud, pero quizás en este caso con una visión un poco más tecnológica, porque Ignacio Laje es ingeniero industrial, inicialmente hizo la especialidad de organización industrial, pero luego después ha hecho una licenciatura en Derecho, ha hecho un máster en Derecho de Nuevas Tecnologías y en Dirección de Sistemas de Información Sanitarios, o sea que le da todos los palos. Y actualmente es el responsable del área de proyectos y desarrollo de la Subdirección de Tecnologías de la Información en el Servicio Andaluz de Salud. Tiene 20 años de experiencia anteriormente, y, o sea que tampoco acaba de llegar. Bueno, Ignacio, ¿qué puedes contarnos en relación con los proyectos que vosotros habéis desarrollado en Andalucía para lo que es la lucha contra el COVID específicamente, con esta perspectiva más tecnológica y una valoración sobre sus resultados? Buenas tardes a todos. Ante todo, agradecer a las 6 que cuento con el SAS y conmigo particularmente para este foro, ¿vale? Y saludaros a todos, ¿no?, los que estáis asistiendo. Es muy interesante lo que tanto Santiago como tú mismo como Inmaculada habéis comentado, y es un poco en la línea desde la óptica de lo que es un departamento TI de un servicio regional de salud, lo que me gustaría a mí aportar, ¿no? Al final el poliedro es prácticamente el mismo, estoy convencido, en casi todas las regiones, pero las aristas pueden ser distintas, ¿no? En ese punto pues me parecía que podíamos aportar cierta visión distinta. La verdad es que si echamos la vuelta atrás a la memoria, ¿verdad?, y hace ya 14, 15 meses, y nos damos cuenta lo que se ha evolucionado en este tiempo, en todos los ámbitos, la verdad es que lo primero que hace, si hacéis este ejercicio, es que te cuesta recordar los principios. Se nos olvida lo difícil, lo cambiante que eran los días cuando estábamos hablando en marzo o abril del año pasado. Era un escenario tan nuevo que hasta protocolos como el triaje, que antes Santiago también comentaba, cambiaban casi a diario, ¿no? Cómo nos encontrábamos, necesidades, expectativas, todos los días diferentes, y cómo a lo mejor incluso un lunes había que cambiar lo que la semana anterior se había planteado, pues porque los cambios eran vertiginosos, ¿no? Desde la óptica de la Subdirección de Tecnología de la Información, a mí me gusta diferenciar todas las actuaciones que hemos hecho en distintas fases, ¿no? En una primera fase, nuestra primera labor fue la de continuidad del servicio. Yo creo que todos los departamentos TI de todos los sistemas regionales de salud nos encontramos un día para otro
que muchísima gente que trabajaba con sus aplicaciones en hospitales y centros de salud, de pronto tenía que trabajar en su casa. Esto, cuando hablas de una organización de la dimensión de Andalucía y con más de 120.000 trabajadores que tiene el SAS, no es una cuestión baladí, ¿vale? Y en ese, una vez que, y a mí me parece una de las experiencias más apasionantes del pasado año, porque se consiguió hacer y además planteando además soluciones a problemas que históricamente, sin esta situación más tan acuciante, no se encontraban soluciones, porque no es lo mismo, seamos sinceros, coger el teléfono y registrar algo en un Word o una historia, a utilizar los mismos sistemas, un conglomerado de aplicaciones que conformen tu historia clínica, como es Diraya, que es única, tanto en primaria y especializada, pero que tiene un conjunto de módulos que lo conforman, pues en tu centro de salud, en tu red corporativa, a hacerlo bajo tu casa, ¿no? Tuvimos que crear un portal específico para que se pudiese garantizar la seguridad de acceso a esas aplicaciones, porque como también se ha demostrado en muchísimos casos durante la pandemia en muchos países, pues esto ha sido una oportunidad para el ransomware, para el secuestro de información, de sistemas, etcétera. Entonces eso había que mantenerlo. Es decir, los principios de legalidad se han seguido manteniendo. Alternándolo, yo creo que después Juan va a hablar de eso con la usabilidad. Entonces, nunca hemos estado tan exigidos en esa dualidad, privacidad y legalidad con usabilidad. Eso es un tema que está ahí y que de lo que tendremos que aprender. Si queréis, después de eso lo rescato. Entonces, una vez que uno se garantiza la continuidad del servicio, nosotros nos tenemos que encontrar, nos hemos encontrado a todos, cómo damos solución a, por ejemplo, problemas como el que Inmaculada planteaba antes, o como el de Santiago, porque todas las regiones hemos tenido, todas las comunidades autónomas hemos tenido que adaptarnos con rapidez pues a radar COVID, como a muchísimas necesidades de explotación de la información. La verdad es que la principal conclusión que a mí me gustaría transmitir o compartir es que, y como visión de futuro, es que lo bien preparado que estuviese tu historia clínica, tus sistemas de información, tus sistemas de riesgo, tus sistemas de comunicación entre médicos, por no llamar telemedicina o principio de telemedicina, y como otros sistemas, la verdad es que eso es lo que nos ha hecho ser sostenibles, ser inmediatos en la capacidad de respuesta. Si nosotros no tuviésemos una buena interoperabilidad, no se puede dar un buen servicio. Si no tuviésemos muy manidos o muy estudiados los mecanismos de acceso de las aplicaciones, los mecanismos de identificación de los ciudadanos, no se podría haber dado respuesta. Con esto lo que quiero decir es que se han hecho nuevas herramientas para atender nuevas necesidades, pero también se han cambiado muchísimas herramientas existentes a una velocidad como nunca se había hecho. Nosotros en la época del primer estado de alarma, siempre recuerdo a nuestros compañeros que llegamos a sacar 150 versiones de aplicaciones habituales, ¿vale? Esto, la velocidad es fácil de por 7 a lo que habitualmente se hacía. ¿Por qué? Porque se necesitaban cambios muy rápidos, porque de pronto necesitabas cambiar la identificación de los pacientes, porque, por ejemplo, el rastreo no solo implicaba tener que hacer una aplicación para los rastreadores, implicaba poder llevar a los pacientes que venían de ese rastreo una trazabilidad distinta. Ejemplos hay muchísimos, ¿no? Yo creo que la salud pública, el rastreo, la colaboración público-privada, la colaboración entre comunidades autónomas con el Estado, ¿vale? Se han visto desafiadas y hemos visto cómo se ha reaccionado, pero todas estas reacciones han venido también de buena fe, rapidez, y lo que creo que deberíamos aprender para el futuro es que todo lo que aquí se ha hecho no quede en papel sucio, ¿vale? O no lo sigamos usando, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me gustaría destacar aplicaciones nuevas, completamente nuevas, relacionadas con salud pública, con alerta sanitaria, con rastreo, con sistemas para poder recopilar la información de enfermos, diagnósticos, análisis de laboratorio de concertados y privados, con los que normalmente no teníamos ese modelo de relación, y de pronto tienes que aglutinarlos todos porque además tienes que reportarlos de forma global. Esto nos plantea también que hemos tenido que cambiar nuestros cuadros de mando a una velocidad de vértigo, con variables que antes no se tenían, ¿vale?
Después, se han acelerado todos los procesos de telemedicina. Los portales del paciente se han visto todos fomentados y fortalecidos. La movilidad, para mí ha sido clave. No solamente Radar COVID, nosotros en esta pandemia pusimos una aplicación que ya teníamos trabajando y que teníamos un framework ya preparado y que eso nos permitió ser bastante ágiles, que es una aplicación que hemos llamado Salud Andalucía, que es lo que pretendemos que sea la aplicación de referencia para la comunicación como portal institucional y de salud entre el ciudadano y el sistema en movilidad. ¿Para qué? Para hacer un triaje, para resolver dudas a través de un chatbot, para enlazarse con Radar COVID, para enseñar el pasaporte vacunal que pusimos en producción a principios de año y ahora en el futuro con el Green Pass que se va a hacer europeo, para pedir una cita. Sí, la movilidad ha venido para quedarse. La videoconsulta, para la interconsulta ligada a la historia clínica, fundamental. La capacidad de poder compartir datos entre médico y paciente para evitar un montón de visitas presenciales no necesarias. Pues esto nos plantea necesidades de aplicar turnómetros para las salas de espera y evitar visitas, pero también nosotros hemos puesto en producción una herramienta que hemos llamado Mercurio, que permite compartir información entre el médico y el paciente a través de un sistema seguro. Eso mismo lo hemos enlazado con un sistema de videollamada, que como también comentaba la compañera Inmaculada, pues también estamos trabajando en ello, porque la videollamada no siempre va a ser válida para todas las soluciones. Hay muchos profesionales que te dicen que es casi mejor la llamada telefónica. Esto ha venido para quedarse, pero también tendremos que ir madurando qué tiempos dejamos, cómo es la mejor manera de generar la cita. Hay todo un mundo por delante, ¿no? En fin, era esta la visión con la que yo quería compartiros, porque para dar los datos, ya os digo, en la primera época gorda de la pandemia, del estado de alarma, llegamos a poner más de 27, bueno, hicimos más de 25, 27 aplicaciones nuevas en menos de 3 meses y más de 50 versiones de aplicaciones que tienen que ver con nuestra historia clínica. Pero para mí, desde mi óptica, la clave está en todos los ámbitos, en todo el trabajo que se tiene hecho antes. Vale. Oye, pues para haberlo preparado tan poco, tan rápido y no tenerlo muy hilado, te ha quedado una exposición con un resumen muy claro. Solamente una preguntita adicional y muy rápida, porque el tiempo pues, va corriendo rápido. Dentro de estas lecciones aprendidas que habéis tenido durante este tiempo, ¿qué cuestiones, qué aristas o qué retos os han podido surgir en relación con la protección de datos en estos nuevos enfoques que habéis tenido? O por el contrario, no ha supuesto ningún problema porque, como ya has mencionado, si tienes bien las infraestructuras y las cosas bien planeadas, pues luego todo es más fácil. ¿La protección de datos os ha supuesto algún problema o con la ayuda de delegados de protección de datos como los que tenéis, todo es más fácil? Pues hay de todo, ¿no? Haber hecho los deberes antes en muchos temas nos ha permitido ir relajados, pero en otros elementos, como por ejemplo os comentaba con Salud Andalucía, los retos son muy importantes con respecto a la usabilidad de los sistemas. Es decir, cuando por ejemplo te planteas poner un servicio como el pasaporte o el certificado de haberte puesto una vacuna, ¿vale? Y lo quieres poner en el móvil, pues te planteas elementos que son lo complejo que es los sistemas de acceso de la ciudadanía a esa información como datos sensibles de salud, ¿verdad? Entonces, yo sí creo que esto es un ámbito y no me gustaría enlazarlo a lo que seguro después Juan lo va a tratar de forma más interesante que yo, yo creo que esto nos ha puesto en relieve varias cosas. La primera de ellas es que tenemos que colaborar más y tener sistemas más abiertos e interoperables. Lo segundo, que la oportunidad de estos fondos europeos de los que tenemos 50.000 noticias, todos, pero concreción, pues al menos yo no tengo mi percepción no es que sea hiperconcreto a dónde y cómo los vamos a dedicar. Tiene que llevarnos a un mundo donde la gobernanza del dato, de nuevo la interoperabilidad de los sistemas y sobre todo que nos pille bien para la siguiente vez que nos veamos tan exigidos, igual no pasa nunca, pero que aprendamos de que lo que preparado que esté es lo que te va a hacer llevar bien, ¿no? Por eso esto además también se llama resiliencia, ¿no? Por fondo, yo creo que la semántica, las palabras no son baladí. Y después, muy bien, muchas gracias. La privacidad y la usabilidad. Para mí, esa es la clave.
Mucha privacidad, poca usabilidad muchas veces. Ahí está el reto. Muy bien, muchas gracias, Ignacio, por tu perspectiva. Has mencionado antes la importancia de la colaboración público-privada y vamos con esa vertiente ahora. Vamos a tener ahora dos intervenciones. La primera de Alfredo Díaz Fernández, que bueno, pues, presta sus servicios en una empresa, en el grupo ESIA. Alfredo es licenciado en Administración de Empresas, otra perspectiva que tenemos, distinta que tenemos hoy, pero también es máster de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y está certificado GISM, o sea que es la gestión de sistemas de información, por ISACA. Es el máximo responsable de ciberseguridad del grupo y tiene pues más de 100 personas a su cargo entre España y Latinoamérica. Bueno, Alfredo, con Alfredo ya coincidimos el año pasado en otra mesa, o sea que estamos un poco acostumbrados ya a esto. ¿Cuáles serían un poco las iniciativas que desde vuestro punto de vista de una empresa que ofrece sus servicios a la administración, qué es lo que habéis encontrado especialmente desde el punto de vista de la seguridad y la privacidad en este año con motivo de los proyectos relacionados con COVID? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme otra vez. Es verdad que ya llevamos participando varios años, así que muchas gracias y enhorabuena por, en circunstancias complicadas, también seguir organizando este tipo de foros, que creo que es importante para todos. Por daros un poco la visión de lo que ha ocurrido desde el punto de vista de la empresa privada que colabora con servicios sanitarios públicos. Como sabéis, en el grupo ESIA tenemos las oficinas de seguridad de varios de los servicios sanitarios de España a nivel comunidad autónoma. Pues bueno, nosotros, digamos, teníamos dos opciones cuando llegó todo esto, ¿no? Una, que todos estos empleados que no, de repente, se cancelaban contratos o se cancelaban servicios, llevarlos a un ERTE, o bien reaprovechar esta fuerza humana y esta inteligencia para apoyar en el momento en que estábamos pasando y que de alguna forma poder ayudar a la sociedad, digamos, y por supuesto a todos nuestros clientes a superar estas adversidades que pues, nos superaron a todos durante unas semanas, ¿no? Mi empresa y nosotros optamos por la segunda, por reaprovechar nuestra fuerza y nuestra capacidad humana, especialmente y tecnológica, en ayudar. En este ámbito iniciamos 12 campañas o 12 iniciativas y bueno, algunas de ellas, bueno, la más grande, la conoceréis muchos, fue ayudar en traer materiales sanitarios de China en cooperación con Iberia, pero bueno, dentro de lo que son las que afectan a la seguridad de la información y a privacidad, que es a lo que viene el caso, sí que tenemos que destacar algunas de donde vimos nosotros que era más importante que pusiéramos fuerza. Por un lado, como supongo que muchos sabréis, el hacktivismo, la actividad de los ciberdelincuentes, se aumentó muchísimo durante la pandemia y muy especialmente dirigida al entorno sanitario. Entonces, vimos aquí que tendríamos que por lo menos relanzar, digamos, escudos de protección en los sistemas sanitarios en varios frentes. Uno de ellos en las arquitecturas, es decir, nosotros pues, bueno, trabajamos con la Comunidad de Madrid. Como todos sabéis, se montó un hospital de campaña en IFEMA en un tiempo récord, además de toda una serie de hospitales medicalizados. Pues bueno, una de nuestras iniciativas, conjuntamente con la Comunidad de Madrid, fue securizar todos esos centros, porque claro, en el fondo eran centros sanitarios en los que se accedía a información sanitaria, por supuesto, y que necesitaban ser securizados en un tiempo récord. Entonces, pues bueno, instalamos una serie de sondas con mucha ayuda también de los fabricantes y pudimos monitorizar la seguridad y de la red de todos estos centros nuevos. Por otro lado, otro de los puntos que tuvimos clave que tendríamos que ayudar es el tema de la alerta temprana, ¿no? Pues de saber qué problemas estamos teniendo en ciberseguridad en el mundo en global, porque esto como fue un problema global que afectó a todo el mundo y a todo el mundo a la vez, pues es verdad que el hecho de compartir información pues con empresas como nosotros y con estados, con diferentes estados, pues bueno, te ayudaba mucho pues esto, a adelantarte, digamos, a esto, al cibercrimen, a ser capaz de ir un poco más adelante que ellos. Y para esto también, pues,
activamos los servicios de lo que se llama vigilancia digital, o que se basan en, explicándolo muy sencillito, en lo que ocurre fuera de la red. Es decir, ya tenemos monitorizada la infraestructura, ya sabemos lo que pasa dentro, digamos, pero ¿qué ocurre fuera? ¿Qué ocurre en Internet? ¿Qué ocurre en los foros de Deep y de Dark Web? Que es al final donde pues, bueno, se preparan los ciberataques, o donde los hackers hablan de que están preparando un ataque a una determinada infraestructura o a un determinado servicio. Pues bueno, aquí también activamos un servicio específico y especial, muy centrado en el entorno sanitario, para prepararnos ante cualquier contingencia de este tipo. Pensemos que durante la pandemia ha habido hospitales en el mundo que han sido hackeados, que han tenido un ataque ransomware que les ha privado de acceder a la información clínica. Si esto hubiera ocurrido en nuestros servicios sanitarios, y no te digo ya en los hospitales estos de campaña y demás, pues evidentemente hubiera sido desastroso. Y nuestra línea de trabajo, muy especialmente en esto, en ciberseguridad y en protección de la información del paciente, que al final es lo que todos estamos protegiendo, fue ir en esta línea de apoyar en estas 3 dimensiones básicas para la seguridad y la protección de los datos. Más específicamente, ya que estábamos hablando mucho de aplicaciones de rastreo y seguimiento, ¿habéis tenido alguna participación, de aplicaciones tipo radar, es decir, de que se instalan en móviles y que sirven pues, para seguir evoluciones de contactos o algo de este estilo? ¿Habéis tenido alguna participación en este tipo de aplicaciones? Pues mira, te comento, Pedro. Nosotros, en cuanto a este tipo de aplicaciones y de rastreos y demás, nos centramos dentro de estas 12 iniciativas que te comentaba en 2. Una de ellas fue un sistema basado en algoritmos para detectar COVID en pacientes que estaban ingresados en el momento en que empezó la pandemia con otro tipo de patologías, ¿no? Pues con una serie de parámetros que supimos construir conjuntamente con una serie de hospitales, llegar a ser capaces de, mediante inteligencia artificial, detectar cuáles de estos pacientes, por otro tipo de parámetros, digamos, podían ser potenciales pacientes COVID, buscando pues esto también, cuanto antes poder, por un lado, aislarles, y por el otro lado también pues evitar, digamos, que su patología previa conjuntamente con el COVID pues fuera peor. Y la segunda de las aplicaciones en las que participamos, que considero además que es muy relevante, aunque no fuera directamente digamos, a respuesta clínica, pero fue la de creamos una aplicación para ayudar a los familiares a tener un seguimiento y un contacto con los pacientes que estaban aislados. Esto creo que fue uno de los grandes problemas a nivel psicológico e incluso social, el aislamiento de los pacientes con sus familiares, con sus seres queridos, incluso con los médicos. Hubo un momento que bueno, todos sabéis que fue muy difícil contactar, porque por el nivel de saturación en el que se llegó en los hospitales, pues no se podía coger el teléfono a todos los familiares. Y entonces nosotros lo que buscamos fue una aplicación bastante sencillita, que se pudieran descargar los pacientes y que tomara determinados datos de los hospitales donde hicimos el piloto, y que mediante un código QR pues ellos pudieran, digamos, acceder a esa información prácticamente en tiempo real, a la vez que los profesionales sanitarios la cargaban en los sistemas. Y esto, como te digo, fue muy nos lo agradecieron mucho los familiares que pudieron, digamos, tener ese contacto con la evolución de sus seres queridos, que en ese momento pues no podían ni hablar con los profesionales sanitarios ni con ellos mismos. Como preguntaba antes, también en este sentido, respecto a esta última aplicación que has mencionado, ¿alguna arista, algún incidente, algo que destacar relacionado con la protección de datos de las personas involucradas? No, aquí lo que siempre buscamos fue esto, que la identificación de los familiares y de los pacientes que fuera suficientemente clara y sencilla, mediante la utilización, como te digo, de estos códigos QR para asegurarnos de que no los tenía nadie más. Y luego, aparte, si por lo que fuera estos códigos QR se perdían, pues digamos, entrando en la aplicación en sí, tú tampoco veías en ningún momento el nombre del paciente, ¿sabes? Los familiares accedían, digamos, a los datos de sus familiares directos, pero no veían los datos identificativos. Entonces, en el supuesto caso ya que se perdiera el código QR junto con el móvil y demás, pues tampoco podían acceder, digamos, a la identificación entre el paciente y el dato clínico. Nosotros en mi empresa, en Neosía, siempre tenemos muy en cuenta esta vertiente de la privacidad en todos los desarrollos que realizamos y en todos los chequeos de seguridad que hacemos también. Muy interesante, muchas gracias. El siguiente ponente, veis que voy un poco deprisa, pero es que el tiempo pasa y quiero ser lo más respetuoso posible con la duración de la mesa. Nuestro siguiente ponente es Antonio José Álvarez Gamero,
que también nos va a dar otra visión de otra empresa que colabora habitualmente con el sector sanitario bueno, pues nos contará cuál es un poco su percepción. Antonio es ingeniero informático por la Universidad de Sevilla, pero actualmente tiene un puesto de trabajo que es especialista en salud digital en Baxter. Y la verdad es que, bueno, y colabora también más o menos, da clases en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de Sevilla. Pero, ¿cuál es la verdad es que este puesto de trabajo no sé yo. ¿A qué se dedica un especialista en salud digital? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y gracias por la invitación. Gracias personalmente a ti, Pedro, por la organización de esta mesa y la gestión de todas las acciones previas. Y precisamente este papel, el papel del especialista en Digital Health, básicamente se basa en hacer una labor de unión, de interconexión entre las líneas tradicionales de la empresa, en este caso de mi empresa, de Baxter, de cara a la aplicación de las nuevas tecnologías y poder aplicarlo de una manera sencilla, tanto de manera externa con los clientes como de una manera interna de cara a los empleados, aprovechando los avances tecnológicos en aras de mejorar lo que es el servicio al paciente, que no deja de ser la finalidad última que siempre tenemos. De tal manera que facilitemos, que hagamos esa labor de facilitación y sobre todo de aplicabilidad de nuevas tecnologías. Bueno, pero no hablemos de nosotros, hablemos de Baxter. Bueno, ¿qué papel habéis jugado vosotros en este año y medio que llevamos tan aciago? ¿Y qué herramientas habéis desarrollado? ¿Qué soluciones habéis propuesto en este terreno? ¿Cuál ha sido vuestra aportación? A ver, en el caso de Baxter, en primer lugar, ya disponía de experiencia en la gestión de pandemias, en este caso, por supuesto, no de COVID, y fue precisamente, realmente es algo que he escuchado de mis compañeros de la mesa, algo común, y es el hecho de poderlo adaptar rápidamente a la situación pandémica actual. Entonces disponíamos de una serie de herramientas de seguimiento ampliamente desarrolladas en los últimos 20 años. Es cierto que la aplicación y el ámbito de aplicabilidad que tenía estaba basado básicamente en el mundo anglosajón, en la parte también del sureste asiático e incluso en la parte de Australia y Nueva Zelanda, y precisamente uno de los mayores retos fue adaptarlo rápidamente a esta situación, dado que era un virus nuevo, y poderlo adaptar realmente a la forma de trabajar. Entonces, en ese caso, se pudo adaptar rápidamente, se ha implantado a otros niveles europeos y, como bien han dicho compañeros anteriormente, al final hay que quedarse también con la posibilidad de que esta nueva atmósfera, esta nueva situación haya venido en algunos casos para quedarse y aprovechar para poderlo aplicar en temas futuros. Entonces, Baxter ya dispone de aplicaciones que se pueden implantar tanto en el ámbito hospitalario como en el ámbito extrahospitalario, o incluso que se pueda gestionar una región o incluso países. De hecho, está implantado en el 100% de hospitales de Gales, en el 85% de Escocia, en más del 50% de Reino Unido, y por supuesto, como comentaba antes, pues en otros sitios como puede ser el caso de Sudáfrica, Sudeste Asiático, en Oriente Medio, ya sea Arabia, Emiratos, o en Australia y Nueva Zelanda, donde sobre todo la parte occidental de Australia, donde ha guardado un papel bastante importante en lo que es el seguimiento de la pandemia. Me ha parecido que mencionabas que tenéis cubrís especialmente una parte de hospitalización domiciliaria y que en ese sentido tenéis algún tipo de soluciones específicas. ¿Puedes ampliar un poco esta parte? Esa es la segunda parte, que viene también del negocio tradicional. Me alegra que hagas esa pregunta precisamente, puesto que es algo por lo que ya Baxter apostaba desde hace tiempo, y precisamente dada la situación pandémica se ha visto reforzado y ha facilitado
de alguna manera, la mejor gestión de los recursos. Entonces estamos hablando de proyectos de hospitalización domiciliaria, ya sea de nutrición parenteral, de seguimiento de pacientes con enfermedad renal crónica, y gracias a ello pues también se ha conseguido aportar o mejorar un poco la gestión de los recursos hospitalarios, en el sentido de que, en primer lugar, ya no solamente en cuanto a eficiencia y rapidez, que es lo que se busca, siempre dando una calidad en lo que es la atención hospitalaria, sino también el hecho de que gracias a este tipo de iniciativas, pues por ejemplo, se dejan de ocupar camas en los hospitales. ¿Cuántas veces hemos visto ahora, dada la situación, el nivel de ocupación, tanto hospitalaria en general, en planta, como en UCIs? Entonces, eso es uno de los principales beneficios aportados. Y el otro también es el hecho de que los pacientes que reciben este tipo de terapias, estamos hablando de enfermos crónicos, enfermos pendientes de trasplante, enfermos con un estado de salud un poco delicado, les proporciona el que se pueda mantener en ese entorno de control en el que se encuentran, que puedan permanecer en ese aislamiento que les favorezca para que precisamente no sufran el peligro de poderse infectar. Son pacientes sumamente delicados, son pacientes que precisamente incluso se han incluido en grupos prioritarios de vacunación, y aquí en este caso pues se está añadiendo esa componente de poder aportar esa seguridad de manera que le permita recibir ese tratamiento que necesita para vivir, pero con una menor exposición o con una mínima exposición de cara a la seguridad de su estado. Y para terminar, la pregunta comodín que hago siempre para cada uno. ¿Alguna especial incidencia en lo que ha podido ser la protección de datos en estas soluciones que habéis abordado en las especiales circunstancias que nos ha puesto la pandemia? ¿O todo ha seguido dentro de los parámetros normales? En principio, gracias también a la colaboración con los sistemas hospitalarios, pues ha podido haber algún pequeño incidente, pero es cierto que es siempre uno de los objetivos dentro de Baxter a nivel internacional, la seguridad de datos, el seguimiento y la cumplimentación de los mecanismos de protección, y la verdad es que en ese sentido ha fluido. No ha habido incidentes reseñables y, por supuesto, ha sido gracias también a la colaboración con las entidades, con las diferentes comunidades o con los diferentes centros hospitalarios en cuestión. Muy bien. Muchas gracias, Antonio. Y vamos con el último de los participantes de la mesa de hoy, que es el universalmente conocido ya por todos nosotros, ¿verdad? Juan Díaz García, que es doctor en medicina, especialista en medicina preventiva y salud pública, pero además es especialista universitario en protección de datos y privacidad. Es auditor también certificado de sistemas de información CISA y gerente de ciberseguridad, o sea, CISM, como hemos mencionado anteriormente. Y desde el pasado año también es delegado de protección de datos certificado por el esquema de certificación promovido por la Agencia Española de Protección de Datos. Y, y el delegado de protección de datos del Sistema Andaluz de Salud. Su participación en esta mesa, en realidad, es un poco complementaria, porque más que, puesto que la parte de Andalucía ya está cubierta, su intervención va a ser más como coordinador del foro y especialmente como coordinador del Comité Técnico de Seguridad de la Información y Protección de Datos que tiene constituido la 6 y que se reúne, entre otras ocasiones, siempre con motivo de este foro. Quizás lo primero sería conveniente que explicases brevemente qué es eso del comité, para qué sirve, cuál es su historia y cómo funciona. Aprieta el botónico. Muchas gracias, Pedro Alberto. Os moveré mucho. Creo que se escucha un poquito de ruido, pero bueno. Que no había hecho buen contacto. Bueno, buenas tardes a todos, y antes incluso de comenzar
de detallar un poco cuáles son el funcionamiento y los detalles del comité técnico. Lo que quiero es agradecer, como es lógico, a todos los ponentes, todos los asistentes, tanto en modo presencial como en virtual, y sobre todo también al Colegio Médico de Oviedo, que nos ha dado unas instalaciones magníficas que nos ha permitido también tener separaciones con distancias para poder estar esta tarde aquí. El comité técnico, aunque yo también lo coordino, pero quiero dar especialmente las gracias a Juan Miguel Signes, a Andreu, que es el responsable de seguridad en la Comunidad Valenciana y que también desde 2013 está coordinando este comité, que fundamentalmente se creó, como he comentado antes, en 2013 en el marco del anterior LPD, con los responsables de seguridad en el marco de protección de datos, y que la visión era un poco de actuar como grupo interterritorial de coordinación de las problemáticas, porque al final nos encontrábamos en todos los sistemas de salud con problemáticas equivalentes y vimos, aprovechando la asistencia a este foro, pues la posibilidad de trabajarlo desde el punto de vista técnico y coordinar las actuaciones y las visiones de un tema tan especializado como son la problemática tanto de la seguridad como de protección de datos en el ámbito de salud. Hacemos reuniones bienales, de tal manera que sean presenciales, y estamos desde este año también con la pandemia, hemos empezado a hacer reuniones mensuales por videoconferencia, que eso también nos ha permitido agilizar varios temas, y tenemos sesiones especiales invitadas, como han sido otros años, pues tanto de la Agencia de Protección de Datos, lo que es el Centro Cristológico Nacional, o incluso las empresas privadas o los colaboradores que son como encargados de tratamiento. La verdad es que participan todas las comunidades autónomas y nos ha servido por tener representación tanto de los responsables de seguridad en el marco del ENS como los delegados de protección de datos en salud de todas las comunidades. Esto es el planteamiento un poco global. Pero concretamente, ¿os habéis reunido ayer? ¿Os habéis reunido esta mañana también? Correcto. ¿De qué habéis hablado? Eso. Pues precisamente la reunión solemos utilizar el día anterior por la tarde y a primera hora de la jornada que arranca el foro para poder encontrarnos presencialmente. Y ayer estuvimos hablando precisamente de lo que también ha vuelto a salir hoy sobre el certificado verde digital. Una de las problemáticas que se plantea es la categorización de los sistemas implicados y la homogeneización de la valoración, los requisitos de autenticación o el uso de clave como mecanismo de acceso a la información, que son los propios certificados. Y también sobre problemática en relación a la gestión de esos certificados y si incluso alternativas vía correo postal, aplicaciones web, toda la problemática. Y otro punto que también fue cuestión de las sesiones anteriores y que también ayer comentamos fue en relación a la monitorización de ensayos clínicos y sobre todo por intentar aclarar la propuesta de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios y también el rol del DPD de salud, el rol del DPD del promotor, el investigador principal, el propio promotor de cara a la autorización de esa monitorización de esos ensayos y sobre todo intentar que los centros sanitarios, que también tienen la obligación como responsables de tratamiento, ya sea directo o como delegación de la competencia del servicio de salud, y sobre todo porque las soluciones que se están planteando son variadas, cada promotor, vamos a hablar así, con las PRO o con los monitores, tienen diferentes visiones o perspectivas de cómo se puede realizar y llevarlo a la práctica y sobre todo también cómo convertirlo en una realidad por las implicaciones que supone de la preparación de la documentación, las implicaciones de los propios investigadores principales o el compartir plataformas para compartir información o de videoconferencia para que esté dentro del marco del tratamiento de los datos en el ámbito de salud. Y en concreto esta mañana, aprovechando la reunión que ha sido de 9 a 10, ha participado precisamente el Centro Cristológico Nacional a través de su jefe del Departamento de Ciberseguridad, Javier Candau, que hemos estado hablando sobre fondos de financiación para los temas de ciberseguridad y sobre todo
la importancia y la trascendencia sobre un SOC sectorial en salud y sobre todo el impulso del Ministerio de Sanidad y del propio Centro Cristológico para que los proyectos que se están desarrollando en las diferentes comunidades también tengan puntos en común y puntos de encuentro para esa información. Y como último ha sido también la problemática que aparece con relativamente frecuencia con servicios de terceros donde están asumiendo el papel como responsables del tratamiento, ¿no? En propuestas tanto de registros de calidad o gestión sanitaria o registros de investigación, que normalmente pues chocan un poco con el marco de la responsabilidad sobre los datos de los pacientes de los propios servicios de salud. Y fundamentalmente como conclusiones con las que nos llevamos de trabajo, a corto plazo precisamente un documento conjunto de la valoración del certificado verde digital respecto a su nivel, llamémosle, de aspectos de seguridad y de acceso, y por otro lado también un documento sobre el procedimiento de autorización de la monitorización remota un poco más a medio plazo, pero también un poco consensual, porque no hay un criterio que se haya establecido específicamente o por el Ministerio o por otro ámbito y por tanto son líneas de trabajo que nos preocupan a todos. Esto que habéis oído es que se ha cumplido el tiempo que teníamos previsto, pero sí que te voy a hacer una última pregunta sobre, a ver, lo que has contado es lo que habéis hablado esta mañana, pero ¿y qué vais a hablar pasado mañana? Es decir, ¿qué asuntos tenéis entre manos que no habéis abordado todavía, pero que tenéis previsto abordar a corto o medio plazo? Sí. ¿Qué os preocupa? Bueno, hay muchos aspectos, pero uno en concreto, como puede ser el tema de la identidad digital. A veces queremos pasar de la identidad física a la identidad digital, pero sin un registro físico. Entonces eso supone una gran barrera porque tenemos que hacer también las verificaciones oportunas para que pasemos a ese mundo digital de una manera clara. Otro aspecto tiene que ver con la trascendencia y el uso que consideramos importante y masivo de clave, tanto como clave, sobre todo clave permanente o clave firma, pero sobre todo clave permanente, para que los sistemas que están categorizados como nivel intermedio pues nos permitan el acceso fácil para la ciudadanía y no solo para temas de salud, sino para que sean también de uso general para la administración electrónica, que es hacia donde vamos, ¿no? Donde nuestra relación sea un marco digital. Y por último, bueno, pues nos sigue preocupando mucho el tema de las explotaciones masivas de datos de cara a la investigación, que precisamente va a ser objeto mañana de una de las mesas, que tiene gran trascendencia también, y además incluso la propia directora Mar España, la directora de la Agencia Española, ha comentado de los retos que supone el tema de investigación, y las barreras que puede suponer el que esa información sea accesible con una serie de garantías para todos los ciudadanos. En fin, hay muchos más temas, nos preocupa también mucho el tema de, como se hablaba, de los IoT, la parte del IoT de las cosas médicas, del Medical Things, y sobre todo de las líneas que se están trabajando precisamente de aseguramiento, que todos esos dispositivos médicos que tenemos distribuidos, como esta mañana precisamente ha aparecido en las conferencias de esta mañana, pues la necesidad y la urgencia también de estar, que estén suficientemente controlados. Muchas gracias, Muy bien. Pedro. Bueno, nos hemos pasado un minuto del tiempo previsto. Tengo que pedir perdón por no solamente por mi mal papel de moderador al principio, sino por no haber gestionado adecuadamente el tiempo. A los ponentes les había prometido que habría ahora una ronda para que se peleasen entre ellos y se repreguntasen y se llevasen la contraria. A los asistentes les había dicho que teníamos un chat para que preguntaran, pero no vamos a hacer nada de eso. Por lo tanto, sin más, doy las gracias a los presentes y a los ausentes, a los ponentes y a los discentes, y damos por concluida la mesa. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias a todos. Ya.